Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves va a tener lugar la inauguración en el espacio Artefacto, aquí en París, y en el marco del Salón Art París, una exposición que con el nombre de Tisseuses de Mémoire, que se podría traducir como tejedoras de memoria, reúne el trabajo de 4 artistas colombianas que tienen en común en su obra el hecho de tejer esa forma, dicen, de escritura exclusivamente femenina. Y precisamente para hablarnos de esta exposición tenemos con nosotros a su comisaria, a Carolina Ariza. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Quien ha venido muy bien acompañada de Julia María López y de Camila Salamé, artistas que muestran su trabajo en esta exposición, y además de Vanessa Palacios, quien es la directora de este espacio de arte Artefacto. Buenas tardes a todas y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes. Me dirijo ante todo a la comisaria de la exposición, Carolina Ariza. ¿Es el arte textil una escritura exclusivamente femenina? ¿O el hombre también puede meterse en esas cosas? A ver, de lo que se trata la exposición es de hablar de las historias menores, de la manera como ciertas narraciones han sido excluidas de la historia oficial. Y en ese sentido, digamos que las mujeres en Colombia se han podido reapropiar de esta reescritura de la historia a través de otras formas artísticas no lineares de escribir, digamos, la historia que no sea a partir del texto como tal y que no tenga una lógica, digamos, de un comienzo y un final, sino que sean tiempos cíclicos que están evocados, digamos, en la manera en que fabrica el tejido. Y en ese sentido, las mujeres han sido asociadas a la materia textil y estamos pudiendo, digamos, repensar una forma de hacer memoria en Colombia en la que las mujeres han sido excluidas de manera histórica. Curiosamente, texto y textil tienen la misma etimología, ¿no? Escritura, quizás. Sí, y precisamente el textil evoca la posibilidad también del enredo, el hacer, el deshacer, las fibras, que es una de los elementos que está presente en la exposición, que es esta manera cíclica y ritual de fabricar los tejidos y de fabricar la trama, la urdimbre y todas esas relaciones que hay con la memoria histórica, digamos, que está muy presente en la exposición. El hecho de atribuir el oficio de tejer a las mujeres viene de muy lejos, más de 2000 años. La mujer de Ulises, Penélope, tejía y destejía esperando a Ulises. No ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Desde entonces. La mujer sigue tejiendo ahí en Colombia. Pues digamos que las tradiciones indígenas en Colombia y campesinas siguen siendo asociadas, el tejido sigue siendo asociado a las mujeres, y digamos son a ellas las que tienen como la responsabilidad de esta misión que en realidad trata de acercar la idea del tiempo cosmogónico, ¿no?, para las culturas indígenas. Entonces, cuéntanos, Carolina, ¿cuál ha sido el hilo conductor, si me permites la broma, de esta exposición? Bueno, entonces tenemos 4 artistas colombianas, 3 que viven en París. Invitamos a Leila Cárdenas, que vive en Bogotá, Ana María Lozano Rivera, Camila Salame y Julia María López Mesa, que abordan las 4 el tejido de manera muy distinta. Digamos que Leila trabaja el tejido de la arquitectura y de las capas geológicas y de la construcción de la ciudad, como también en esos ciclos de transformaciones irreversibles y absurdos que la ciudad, una ciudad por ejemplo como Bogotá, sufre continuamente, y también que implican una destrucción del paisaje, porque ella lo que nos está invitando es a repensar cómo estos ciclos absurdos también destruyen el paisaje y generan estos espacios, esas cicatrices en las canteras que están a los alrededores de Bogotá.
Luego Ana María Lozano nos invita... Estábamos viendo, perdón, la obra de Lelia Cárdenas. Precisamente en sus tapices esa arquitectura se deshilacha, se descompone, pero no es algo pesimista, ¿no? Nos invita a una reconstrucción, en cierto modo, ¿no? Yo creo que es una visión muy crítica sobre la manera como muchas ciudades latinoamericanas han vivido una frenesia de construir y de destruir, digamos, el patrimonio arquitectónico también. Y digamos que ella lo que intenta a través de estas imágenes es salvar también esas construcciones arquitectónicas que van a ser destruidas. Entonces intenta fijarlas en el textil y es como una manera de rescatarlas de la desaparición, ¿no? Entonces ella dice que es terrible porque ella siente que cada vez que toma una imagen prácticamente es como eso va a generar la desaparición del edificio. Entonces estas imágenes de textil que está presentando son unas impresiones sublimadas, impresiones sublimadas, que es una técnica que utiliza el calor en el que las tintas se evaporan y se imprimen un poco como por arte de magia en la tela, pero se vuelven materia. Entonces ya lo que está hablando es como esas imágenes fantasmagóricas que vienen finalmente a impregnarse como para ser parte de la materia del textil, ¿no? Entonces está la presencia de los edificios y está la presencia de la cantera que está como comiéndose a los edificios de la ciudad, están como los unos dentro de los otros en esos procesos irreversibles de transformación de las ciudades, ¿no? Y una de las obras que estamos presentando en la exposición presenta el edificio del ferrocarril de la Sabana y habla precisamente de los ferrocarriles desaparecieron en Colombia desde más o menos a partir de los años de 1950 empezaron a desaparecer y cayeron en la obsolescencia al final del siglo XX. Y esto representa precisamente esas arquitecturas que caen en la obsolescencia y que se hacen llenar por otros procesos históricos que no corresponden, digamos, a su función original. Me dirijo ahora a Julia María López Mesa. Hola, Julia. Has nacido en Medellín en 1978, si no me equivoco. Sí. Pero que eres parisina ya desde hace casi 10 años. Me han dicho que llevas el elemento textil en la sangre, que ya de pequeña creces en un taller de confección de tu padre, de tu madre, quizás. De mi madre, sí. Ahí para resumirlo, yo puedo decir que es como el lugar donde yo construí de una manera lo simbólico, lo material, y cuando llegué a París decidí hacer de eso, con esa distancia, hacer de eso como el camino de la tela, en ese camino que se va haciendo en la medida en que voy avanzando. Pues sí hay una influencia efectivamente de ese mundo de la casa donde hay mujeres que entran con una tela y que marca momentos muy importantes de la vida, del nacimiento, de la muerte, del matrimonio, de una consecución de un nuevo trabajo, de un pasaje de un momento a otro. ¿La moda nunca te interesó? ¿No viniste a París pensando voy a ser modista? Siempre todo el mundo me asocia a eso, pero no. ¿Cómo entra el Hay arte? Una resonancia, pero no, no es exactamente en eso. este proyecto no es por ahí. ¿Cómo entra el arte en tu vida? En ese momento, yo pienso. Y dentro de la obra que estamos presentando en la exposición, que se llama In Tissu, que es un juego de palabras entre in situ y tela, en francés, que es tissu, es una colecta de ropa que se hizo en Saint-Denis con dos objetivos. Una, para colectarla y volverla material de tejido, donde en un museo normalmente no pasan muchas cosas. Y aquí la gente podía venir a activar y a construir, a tejer la obra. Entonces es una obra que se hizo en la medida en que el tiempo iba pasando en la exposición. Y otra parte que son unos objetos preciosos, o los objetos que la gente dejó la historia de esa prenda vinculadas a ese territorio. Entonces uno va a encontrar, por ejemplo, la historia de un chico que estuvo en prisión y que nos cuenta su momento en prisión con ese saco. Vamos a encontrar
una señora que encontró finalmente la talla de su brasier. Vamos a encontrar las corbatas del anterior alcalde, que dice ya no las uso más, unas 20 o 30 corbatas. Y lo que estamos presentando en la exposición son las fotografías con los textos que la gente escribió. Entonces hay más o menos una colección de 80. Para este momento vamos a presentar una parte. ¿Y con eso construyes una casa, un refugio? Con la primera parte sí, hay una casa que se vuelve un refugio porque hay una cantidad de energía de toda la ropa y de todas las manos de la gente que está ahí. Toda la gente que fue pudo dejar un pequeño nudo, y generalmente en ese espacio se activan conversaciones en torno a la memoria afectiva, en torno a los nacimientos, en torno a la transmisión de una ropa a otra familia, en torno a la relación del cuerpo con la memoria, con la ropa. Y se vuelve un espacio donde hay intimidad, normalmente, de nuevo, hay una cierta discreción y hay una cierta disposición del cuerpo en el museo, pero al entrar a ese espacio se vuelve un espacio íntimo donde pasan otras cosas. Además, Saint-Denis es un sitio muy, muy interesante, muy simbólico, mixto, está al norte de París y sobre todo está cerca de la Basílica de Saint-Denis, donde están enterrados todos los reyes de Francia, ¿no? Sí, yo diría que Saint-Denis tiene un magnetismo y que uno encuentra, es un lugar en efervescencia en este momento, pero siempre ha sido un lugar que acoge. Entonces a mí me pareció muy interesante poder hacer un lugar también que acogiera, un lugar protector dentro de un museo. Puede ser frío, y este espacio creado en la casa con todas esas bandas de tela se volvió un espacio protector, de refugio, Digamos que es un espacio que invita también a los encuentros y al intercambio. Y entonces toda esta memoria colectiva de los habitantes de Saint-Denis se encuentra concentrada en esa casita que Julia construye, en la que también los espectadores o los que vienen a hacer sus ofrendas, a regalar sus ropas con sus historias, vienen a contar las historias, a encontrarse, a conocerse y a generar finalmente la memoria de este territorio de Saint-Denis, que es tan compleja como territorio, digamos. Es una manera de tejer la memoria, ¿no? Es una manera de tejer la memoria y de contar el territorio. Y de contarlo a través de un objeto como la ropa. Hablando de casas, me dirijo ahora a Camila Salame, que ha nacido en Bogotá en 1985, pero que también tu carrera pasa por París, incluso vas a realizar un máster en la Sorbona de Artes Plásticas. En tu trabajo la casa tiene un papel muy importante, ¿no? Simbólico, pero importante. Sí. Cuéntanos. El proyecto que muestro en la exposición Tissus de Mémoire o Tejedoras de Memoria es un proyecto que comencé en el 2013 y que continúa. Se inspira de una primera experiencia personal o ligada como un mito personal, que es la pérdida de todo un pueblo en Colombia, toda una ciudad en Colombia que se llama Armero, que en el 85, el mismo año de mi nacimiento, por causas de una erupción de un volcán, terrible catástrofe, arrasa todo esta ciudad con 20.000 habitantes, y este evento marca mi historia personal. Entonces yo tengo abuelos, familia y un territorio geográfico que desaparece. En todo el mundo nos ha quedado el recuerdo de ese niño que querían rescatar, que estaba vivo y no pudo sobrevivir. Sin embargo, en Colombia este evento no ha sido como analizado, pensado, estudiado, no ha sido, ha faltado mucho para pensar en esos traumatismos que ha vivido Colombia en su historia, desde el arte y desde la historia también. A partir de este evento y de otros pues, que hablan de la reconstrucción de la identidad o la reconstrucción del lugar al cual uno pertenece, ya sea una casa de origen o esa casa natal, a partir de esa idea de la pérdida, yo comienzo esta serie de casas muy inspirada en Bachelard, que es el filósofo que sigue
en toda mi investigación, él siempre está muy presente, que habla de la casa como ese lugar íntimo, ese lugar que uno construye con su memoria, que construye de sus experiencias, pero que no es un lugar físico, y no es más bien un lugar mental, íntimo, emocional, ligado a la memoria. Entonces, toda la serie que yo estoy presentando está, lo que digamos, se resalta es la forma de la casa, que es una forma arquetipal de la casa. La que dibujan todos los niños en la escuela. Exactamente, que a la cual los espectadores se pueden sentir, no solamente los espectadores, pero digamos que es una casa que le habla a las personas por una forma pues muy identificable. Después hay un trabajo sobre los materiales. Yo selecciono y escojo materiales que sean muy especiales, sea cera de abeja, pétalos de ciertas flores que no pierden su color, jabón, lana virgen, bueno, diferentes materiales que para mí son importantes porque hablan de esas fibras primeras, esas fibras que construyen una arquitectura vernacular. ¿Qué quiere decir esa arquitectura? Que uno construye con lo primero que uno tiene, que es el textil, digamos, lo básico del textil, las plantas, las telas que vienen de los animales, y a partir de esas fibras, las primeras maneras de construir. También tengo hecho casas con ceras de abeja. Los materiales para mí tienen una importancia pues, primordial. ¿Y qué más puedo decir? No, sobre todo nos llega muy hondo, ¿no? Todos tenemos una casa dentro de nosotros, aunque vivamos en apartamentos en el centro de la ciudad. Mi trabajo habla exactamente de esa casa a la cual uno, como que las personas que ven mi trabajo puedan pensar en esa casa que no es un sitio geográfico, físico, pero esa que se construye poco a poco como una casa onírica, por así decirlo. Y en la que se teje la memoria también. Sí. Claro. Hablando de tejer la memoria, Carol, me dijo ahora quizás a Vanessa Palacios, que es la directora de este centro de arte que es Artefacto, dedicado al arte y al diseño colombiano exclusivamente. Sí. Cuéntanos, ¿qué es Artefacto? Me disculpa, solamente antes de empezar con Artefactos, yo quisiera que de pronto Carolina hiciera una breve mención a Ana María Lozano. Hemos olvidado. Que hace parte fundamental también de la exposición. Sí. Por supuesto. Entonces, cuéntanos. Digamos, para terminar este ciclo de diferentes maneras de abordar la memoria y el tejido, está presente en la exposición el trabajo de Ana María Lozano Rivera, que ha investigado a partir de hace unos años sobre el territorio Kogi y la manera como los Kogis precisamente se asientan en su territorio y tejen, digamos, la historia a partir de la tierra. Entonces para los Kogis estamos presentando una instalación aérea en la que hay unas manos que están tejidas con plantas. Es material orgánico, están vivos. Con troncos, así como unas pequeñas botellitas de vidrio en las que hay unas plantas. Resulta que para los Kogis la planta de la auyama es, digamos, una metáfora del útero del mundo. A partir de la auyama se extraen los calabazos, de los cuales se hacen los poporos con los que se realiza la ingestión sagrada de la hoja de coca. Estamos viendo la obra de Ana María Lozano. La obra de Ana María, la planta de la calabaza para los Kogis nacen todos de la misma planta de calabaza, y a partir de esas ideas, pues digamos de las espirales de la calabaza y cómo ellas se van anclando en el territorio, van naciendo todos los Kogis. Entonces también se aborda en su trabajo esta manera, esta cosmogonía también que tienen los Kogis, no de ver sus ancestros como el padre o el abuelo, sino de ver sus ancestros como con una relación mucho más amplia del tiempo y de la historia, digamos, en una longitud mucho más. Vanessa Palacios, Artefacto no nace de la semilla de una calabaza. ¿Cómo nace Artefacto? ¿Cómo nace el espacio Artefacto? ¿Cómo nace el espacio Artefacto? Artefactos nace en el 2017, antes del año Colombia-Francia, nace de un grupo de amigos entre Bogotá y París. Yo me uno a Artefactos a partir de enero de este año, pero descubro que abren un lugar en noviembre del año pasado en el barrio 7 en París.
Entonces, bueno, me enamoro de esta idea, además que coincide con lo que siempre he querido hacer. Y bueno, me invitan a hacerme cargo de esta parte, de la parte de arte, de artefactos, porque son dos departamentos, diseño y arte. Y básicamente pues el lugar pretende ser una ventana a la creatividad colombiana, donde pues se quiere mostrar lo mejor de nuestro país en esos dos ámbitos. Y contamos pues como con la gran ayuda de curadores y personas expertas que están detrás también escogiendo, digamos, esos artistas o esos diseñadores que pasan por nosotros. Las personas con las que trabajo son pues unas personas increíbles, mecenas increíbles también como del arte y del diseño. Jimena Martínez, Félix Snyder, que vive en Bogotá, es un suizo que vive en Bogotá hace muchos años, Miguel Osí y Nora Pardo. Entonces, junto con ellos, pues estamos en esta aventura de seguir, digamos, como en esa prolongación, como de esa presencia de Colombia en Francia, que queremos afianzar cada vez más con este espacio que, pues también es un espacio vitrina, es un espacio de exposición y también como un espacio de intercambio cultural entre los dos países. Y digamos que también a partir de los años 90 nos estamos como deshaciendo de esas fronteras que existían entre el arte y la artesanía, y me parece que este proyecto es muy importante porque está juntando precisamente estas dos maneras de trabajar y quitándoles, digamos, las connotaciones que tenían, y por eso la exposición de Tejedoras de la Memoria entra como en el espacio a ser parte pues como de este tipo de reflexión, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en el espacio Artefacto, aquí en París, para la inauguración de esta exposición Tejedoras de la Memoria. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Mucho éxito aquí en esta Buenas exposición. tardes. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Albaso y a Suel Kedir, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, incluso en Colombia, gracias a una cadena internacional uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.